Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, acá en el Periodista TV, transmitiendo como siempre desde nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes. Vamos a ir hasta el Congreso de Valparaíso, o el Congreso Nacional que queda en Valparaíso, donde está el diputado socialista Daniel Manucheri. ¿Qué tal, diputado? Hola Francisco, placer poder saludarte. Abogado, socialista, 40 años, segundo periodo. Este es mi primer periodo. Este es tu primer periodo y has hecho harto, porque se nota. La idea es no perder el tiempo nunca en la vida. Esa siempre ha sido mi mayor premisa en todo lo que he hecho. Así que tratamos de sacarle el mayor jugo posible a un espacio que siempre debería ser así, porque tú estás en un espacio que es de mucha relevancia y en esto siempre hay que tratar de aprovechar el máximo el tiempo. ¿Inmerecida la crítica de la gente al Poder Legislativo? Absolutamente merecida. No, yo creo que la gente es muy sabia cuando hay un grado de prestigio a la clase política. Y eso indudablemente en el Congreso se ve mucho, dado por muchos factores, desde la frivolidad muchas veces de algunos parlamentarios, algunos colegas, hasta los escándalos de corrupción que afectan a muchos miembros del Congreso, hasta la falta de avance en políticas sociales y políticas públicas que transformen la vida de la gente. Creo que eso de alguna manera suma un todo que genera un rechazo ciudadano. ¿Y eso lo salpica? Por ejemplo, en tu contacto diario, ¿tienes que estar dando muchas explicaciones? De todo. A mí en términos generales la gente me saluda muy bien. Yo, a propósito de las posiciones que hemos tenido, yo camino por la calle muy tranquilo siempre y al contrario, la gente, personalmente lo que yo recibo son palabras más bien de aliento y de seguir en lo que estamos, porque nosotros hemos enfrentado la corrupción, hemos estado constantemente poniendo temas, hemos estado trabajando y eso de alguna manera la gente igual lo percibe. Y yo creo que también hay políticos que trabajan muy abnegadamente, que hacen un esfuerzo y eso también la gente lo siente en sus lugares. Creo que más bien hay una crítica generalizada a la clase política como tal. Daniel, ¿y los resultados ayer o el informe que se votó en la comisión Monsalve eh, ayudan, perjudican a la Cámara? Porque uno vio una comisión efectivamente muy dirigida, muy politizada a un fin y lo terminó logrando, ¿no? Pero lo que pasa en esa comisión es que termina un caso que es un caso de un subsecretario acusado de violación, el cual nosotros repudiamos y rechazamos. Nosotros el mismo día declaramos con la diputada Chicardini, por ejemplo, que el señor Monsalve tenía que irse de la subsecretaría antes que lo sacaran y que además tenía que ser expulsado del Partido Socialista, dada la gravedad de los hechos en los cuales se estaba viendo involucrado. Pero no obstante eso, esta comisión no buscaba un fin de esclarecer los hechos que acontecieron, sino más bien tengo la impresión de que se buscó una utilización política, a tal punto que en el caso de las conclusiones de esta comisión terminan siendo que dándole responsabilidad al presidente de la República, a las ministras, a la policía, a carabineros, un montón de personas que cuando tú dices, mira, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ellos en una acusación de una violación que se hace por parte del subsecretario Monsalve? Entonces, evidentemente ha habido una utilización política excesiva y un grado de poca seriedad, a mi juicio, en el manejo de esta comisión investigadora. Si uno pregunta, ¿para qué sirvió la comisión investigadora? No sirvió para nada. No hay ni una conclusión que uno diga, mire, ¿sabe qué? Esto sirvió para que esclarecer estos hechos o permitió ver cuáles eran las falencias legislativas que pudiesen existir o donde hay que hincar el diente en el futuro. La verdad es que creo que no tuvo esa utilidad porque finalmente fue utilizada para tratar de sacar algún tipo de provecho político. Pasando a otro tema, ya el tema, el caso audios, que ayer junto a la diputada Chicardini, ustedes estuvieron hablando respecto a los allanamientos, a las nuevas incautaciones y nuevas personas vinculadas a los audios.
¿Hasta dónde llega esto, diputado? El caso Hermosilla debe ser el caso de corrupción más grande de la historia de nuestro país. Y su magnitud no está dada solo por los montos que pudiesen estar involucrados, sino por las redes que se articularon. Acá hablamos de redes articuladas para cometer distintos tipos de ilícitos que iban desde contactos y redes en la Policía de Investigaciones. Recordemos que el exdirector de la Policía de Investigaciones salió de su cargo y está en prisión por entregar información respecto de causas reservadas para poder generar la impunidad de políticos poderosos, entre ellos el expresidente Piñera, redes en la Fiscalía, en donde nosotros hemos visto cómo había toda una operación para generar la impunidad también de distintos actores, con el ex fiscal Guerra, con el señor Palma involucrado en una situación con la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con un probable cohecho que se está investigando. La misma Corte, los mismos tribunales con ministras como la ministra Vivanco, como el ministro Matus, el ministro Matus, que termina su defensa, él termina siendo pagado para defender a hacer un informe al señor Chadwick, pagado con dineros de facto provenientes del lavado de activos, con presencia en instituciones relevantes en nuestro país, que en la prensa, con directores de medios relevantes, en la red del señor Hermosilla, con periodistas, con un engranaje en el gobierno, con un ministro como el señor Chadwick, primo del presidente de la República. Entonces, y solo estoy enumerando una parte de esta red que tenía esta presencia hasta en los reality. Entonces, hablamos de lo más parecido a la mafia que podemos encontrar y que evidentemente a nuestro juicio está en juego la credibilidad del sistema y cuando los países se corrompen a este nivel y aceptan la corrupción de este nivel, lo que hay es una invitación a que la corrupción se expanda, porque cuando el corrupto siente que puede actuar impunemente, el corrupto amplía sus márgenes de maniobra y nosotros creemos que esa es la relevancia que tiene el caso Hermosilla. Y hasta ahora, porque ayer la diputada Chicardini decía, la candidata Matei no puede seguir haciéndose la Larry, ¿no? ¿Ah? Como que estaba, y apareció vinculado en el caso, en uno de los allanamientos, una persona que está trabajando con ella. ¿Usted cree que ella se está haciendo la Larry en este caso? Ella, evidentemente, Matei, hoy día la red de Hermosilla eh, sigue viva y parte de ese entorno ha estado ligado a la ex ministra Matei, a la actual candidata presidencial Evelyn Matei. Nosotros vemos ayer en lo que sucedía con el señor Guerra, el fiscal Guerra, para que poder explicarlo bien, el ex fiscal Guerra, mientras era fiscal, le pedía pega al señor Hermosilla, el fiscal le hacía gestos al señor Hermosilla a propósito de casos de corrupción que se investigaban, como el caso Penta, que por algo terminó en clases de ética. Nosotros siempre nos acordamos este caso icónico con las clases de ética, o como lo que sucedía con Dominga, eh, y, y después sale el fiscal Guerra, y el lugar donde el fiscal Guerra, entre comillas, por eso él está siendo investigado por cohecho, porque su actuar habría tenido un premio, y ese premio es en dos lugares, en la Universidad de San Sebastián, gracias a la influencia del señor Chadwick, y el segundo lugar donde él va es la Municipalidad de Providencia, donde la alcaldesa era la señora Evelyn Matei. Cuando esto estalló, desafortunadamente salieron unos epítetos muy censurables que pronunciaba el señor Guerra respecto de Evelyn Matei, y toda la atención pública se fue a la manera como Guerra se refería a Matei, y Matei salió a victimizarse. Pero nadie se refirió respecto de por qué ella contrató a esta persona en el municipio y cuál era el rol que jugaba en el municipio. Nosotros pusimos una denuncia respecto a esto para que se investigara por parte de la Fiscalía en eventual delito de cohecho. Eso se está investigando. Pero hoy día aparece, además, dentro de las personas que van a ser probablemente involucradas, también en este caso de los nombramientos, donde está involucrado el juez Ulloa, el señor Pablo Urquiza. El señor Pablo Urquiza es la persona que está construyendo el programa de gobierno en materia de seguridad de la señora Matei.
Además de eso, nosotros tenemos uno de los grandes promotores y cercanos a la señora Matei, es el señor Chadwick. Recordemos que cuando estalla además el caso Hermosilla, la señora Matei lo que dice respecto del señor Chadwick es que sería prácticamente una víctima de un amigo con el cual estaba compartiendo oficina. Punto. La verdad es que el tiempo ha ido efectivamente desestimando la tesis respecto del amigo corrupto que tenía este ángel llamado señor Chadwick, sino más bien lo que ha ido demostrando es que el señor Chadwick estaba en el corazón mismo de la red del señor Hermosillo. Entonces, toda esta red que rodea a la señora Matei, ella debería a lo menos decir algo. Ahora, ¿va a sacar al señor Urquiza respecto de, por transparencia respecto de su plan de gobierno? Ahí yo veo un manto de protección también, porque aquí cuando hay casos de este tipo, los canales de televisión, los periodistas se van a instalar afuera de las casas de los perseguidos, pero en el caso de Matei no he visto un acoso respecto de que ella pueda señalar cuál va a ser la continuidad en su equipo de gobierno de alguien que está siendo investigado en una de las redes de corrupción más grandes que ha visto nuestro país. Así es, efectivamente uno ve un tratamiento distinto, en eso no cabe la menor duda. Y una pregunta que tiene que ver con este mismo tema, pero que es un poco tal vez política ficción, ¿no? En el mejor de los casos, ¿qué vislumbra para el proceso judicial? Yo espero que los ¿Clase, responsables clases de paguen ética? con cárcel. No Yo, yo clase de espero, ética. Yo espero que los responsables paguen con cárcel, si aquí es mucho lo que está en juego la credibilidad del sistema. Entonces, nosotros no podemos, si esto termina en impunidad, la verdad es que la confianza en el sistema creo que se puede venir al suelo. Indudablemente, cuando después vienen estallidos sociales, la verdad es que la justificación justamente está dada en el debilitamiento de nuestras instituciones. Porque ¿quién podría con toda esta corrupción, con toda esta pudredumbre que hay en las instituciones, quién podría decir que hay que confiar en las instituciones? ¿Cómo voy a confiar en las instituciones si las instituciones están siendo dirigidas por corruptos, por gente que recibe dinero para poder funcionar, por jueces corruptos, por fiscales corruptos, por policías corruptos? La verdad es que evidentemente nosotros hablamos de que lo que está en juego es demasiado grande como para que termine solamente en clases de ética de los responsables. ¿Y cree que Evelyn Matei va a asumir el llamado al pizarrón que le están haciendo ustedes? Yo ¿O, esperaría que Evelyn Matei saque a las personas que están involucradas en el caso Hermosilla, eso es lo que yo esperaría, con el dolor que pueda tener ella de ser gente en su equipo, y que pueda aclarar por qué se llevó al fiscal Guerra y quién le pidió llevarse al fiscal Guerra. Ella no ha dicho eso. ¿Quién le recomendó llevarse al fiscal Guerra? ¿Fue Chadwick? ¿Qué le dijo Chadwick para llevarse al fiscal Guerra si eso fue así? Son preguntas que no se han respondido, porque solo sabemos que hay un contrato firmado por ella en la Municipalidad de Providencia, que de claramente servicios que no necesitaban. diputado, pasando al tema de las candidaturas, ¿qué pasa con el Partido Socialista? ¿Cuándo van a decidir algo? Si es que deciden. Mira, el Partido Socialista, a mi juicio, hoy día es un partido extremadamente relevante en la política chilena, ha sido un partido eje de este gobierno, no obstante ser un partido que en las últimas elecciones está en torno al 5 o 6%, es un partido muy importante. Y en ese sentido nosotros tuvimos un proceso eleccionario, y ese proceso eleccionario concluye el 5 de abril con la constitución del nuevo Comité Central, y es ahí donde tendrá que decidirse quién es la carta presidencial. El Partido Socialista tiene una definición tomada respecto de llevar un abanderado propio, pero evidentemente si no hay un abanderado propio, a lo imposible nadie está obligado y tendrá que buscar dentro de las cartas que existen la mejor para poder representar al partido en unas primarias que esperamos se puedan desarrollar. ¿Y qué cartas vislumbra usted como la más probable del Partido Socialista si es que aparece? No, el Partido Socialista evidentemente ha ido en un proceso de más bien de descarte de candidaturas.
eh, se han ido candidaturas que pudiesen haber parecido natural. La primera candidatura natural, evidentemente, era la de la expresidenta Michelle Bachelet, pero también la candidatura del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, era una candidatura que a mi juicio el Partido Social, que se debió haber explorado por parte de él. Él ha dicho que no está disponible, que está en labores importantes del gobierno. La presidenta del partido también ha señalado que no está disponible para este desafío. Entonces, evidentemente tendremos que dirimir entre las alternativas que pueden existir también en otros partidos, donde está la alternativa de Carolina Toá, y tenemos que conocer también las definiciones de los otros partidos para poder, en torno a eso, tomar una decisión. ¿Qué le parece el despliegue que ha tenido hasta ahora la candidatura de Carolina Toá? No lo he podido notar mayormente, creo que es una candidatura que tiene que trabajar bastante para poder posicionarse y poder revertir una situación que tenemos compleja en el oficialismo, no solo por parte de Carolina Toa, sino en términos generales el oficialismo hoy día tiene un problema en la elección porque tenemos instaladas candidaturas de la derecha y de la ultraderecha, o de la ultraderecha y la ultraderecha, podríamos decirlo así, porque a esta altura uno no puede decir que Belín Matei es una persona centro derecha, o sea, nadie de centro derecha o que se diga de centro le va a celebrar los cumpleaños a un dictador genocida como Pinochet. Entonces, evidentemente, yo creo que estamos en una dicotomía entre la ultraderecha y la ultraderecha. O sea, entonces, evidentemente, hay un escenario complejo que hay que trabajar mucho para poder revertir, pero siempre eso es posible si las cosas se hacen bien. En el peor de los casos, teme que este escenario complejo sea con dos candidatos de la ultraderecha y la ultraderecha, como dice usted, en segunda vuelta. Si las elecciones fueran hoy día, tenemos un escenario de dos candidaturas de derecha en segunda vuelta. Esa es la realidad. Y ese es el escenario que tenemos que revertir fundamentalmente. Ahora, yo creo que es perfectamente posible porque tampoco las candidaturas en la derecha son candidaturas que tengan un arraigo profundo en sus adherentes. Hoy día, como diría Bauman, hay una situación bastante líquida. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos un escenario que cambia muy rápido. Los tiempos nuestros son muy rápidos. La tecnología ha cambiado la manera como se desarrollan los procesos. Entonces, hoy día perfectamente también podemos tener candidaturas presidenciales que irrumpan de gente que no pensamos que pueda irrumpir en una elección presidencial, e incluso de gente que ni siquiera conozcamos su nombre. Entonces, evidentemente creo que son escenarios que están absolutamente abiertos y depende de cómo se desarrolle la estrategia, de la capacidad de poder actuar con inteligencia, la posibilidad de poder revertir un escenario en donde la ultraderecha está avanzando. Diputado, estaba terminando marzo y en este mes se cumplieron 3 años del gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué cuota de responsabilidad le otorga usted a este gobierno, a esta administración de la situación que vive el oficialismo respecto a esto que, como dice en este momento, si las elecciones fueran hoy, eh, habría dos candidatos de derecha o de ultraderecha en segunda vuelta? Yo soy un parlamentario que he sido muy leal con el gobierno, por ende creo que hay todo un proceso respecto de la revisión histórica que habrá que hacer cuando termine el gobierno. Evidentemente se han cometido errores y hay situaciones que para el futuro deben ser tomadas como aprendizaje. Eh, Soy muy responsable de mis palabras porque evidentemente no quiero contribuir tampoco a una crisis con algún tipo de análisis descarnado respecto a las situaciones erróneas que se han cometido. Eh, Creo que evidentemente hay situaciones que deben mejorarse. Este ha sido un gobierno que además ha afrontado una situación muy compleja respecto del no contar con mayoría parlamentaria. Evidentemente, había un programa de gobierno transformador sin una mayoría parlamentaria que puso todo su esfuerzo en una asamblea constituyente, en una convención constitucional que se realizó primeramente, y que cuando fracasa eso, evidentemente el programa propiamente tal de gobierno y la opción transformadora del gobierno
debe ser reemplazada por la realidad política de tener que avanzar en cambios sin una mayoría parlamentaria. Evidentemente, los cambios pasan por reformas que se discuten en el Congreso, y sin votos en el Congreso esos cambios era muy difícil poder llevarlos a cabo. Entonces, evidentemente ha sido un gobierno muy complejo desde esa perspectiva política. Diputado Manucheri, le agradecemos mucho este contacto con el Periodista TV. Muchas gracias a ti, Francisco, y saludo a toda la gente que nos está viendo por el Periodista TV. Muchas gracias, y a ustedes ya saben, si les gustó el programa, circúlelo, difúndalo, compártalo, suscríbase a nuestro canal, y si quiere apoyarlo financieramente se puede unir ahí en ese botoncito que aparece por ahí abajo en algún lugar de su pantalla que dice unirse. Ahí hay dos tipos de categorías, el IP Premium y el IP básico, dicho en buen chileno. Usted tiene la forma de que este canal que estamos creando y que crece día a día llegue a mucha más gente. Hágalo, apóyelo, ayúdenos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos en otra próxima edición aquí en el Periodista TV. Muchas gracias.